Imagínate esto, Joshua. Un hombre entra al cuadrilátero con una sonrisa de superioridad, mientras desfila con trajes de diseñador, como si la arena fuera suya, rociando y cegando a sus oponentes con una fragancia llamada arrogance. ¿Qué arrogancia en inglés, en español? No es un modelo de pasarela, es un modelo del cuadrilátero. Hoy, entre máscaras y caídas, exploraremos la vida y carrera de Rick, el modelo Martel, el canadiense que convirtió la arrogancia en arte. Cuando se discute sobre los mejores luchadores canadienses, rara vez alguien menciona a Rick Martel. Esto quizás a que su nombre no llegó a las alturas de otros luchadores canadienses como el Bret Hart o el Roddy Piper, y que con los años otras figuras como el Chris Jericho, el Christian Cage, el Adam Copeland es el Edge, Sí. o Kenny Omega, surgieron, logrando así desviar aún más el nombre de la conversación. Su nombre de la conversación. Sí, no. Los demás hablaremos después. Sí, no, claro. Rick Martel nació el 18 de marzo de 1956 en Quebec, Canadá. Nació en la parte francesa. Sí, okay. Pues, Sí. Sus padres fueron Fernand Vignault. Perdón si no sé pronunciar el nombre, la verdad. Una disculpa. No sé si sea Vignault. No, parlez-vous français? Francés, exactamente. Bueno, yo no lo hablo, mejor dicho. Y de Evelyn Harvey. Rick provenía de una familia numerosa, siendo el menor de 6 hermanos, 2 varones y 4 mujeres. Siendo hermano menor de Michel Vignault, no sé cómo se dice. Vignault. Ajá, es que es Vignault. Ajá, así se escribe con V. Mejor conocido como Michel McDodd Martel. Perro loco, ese era su nombre de luchador. Perro loco McDodd. David Perrón. Su padre fallece ese mismo año cuando Rick tenía apenas unos meses de nacido. Posteriormente, su madre Evelyn contrae matrimonio con Daniel Lachance. Holy chance. Lachance, ajá, es que Lachance, o sea, Lachance. Ajá. Total, su hermano Michel también, incluso que se llame Michel y no Michael, es muy francés, ¿no? Viene de... Sí. También luchador, lo introdujo al mundo del wrestling desde temprana edad. Michael llevaba a Rick a las funciones de lucha, lo introducía en los vestidores y le decía: un día tú estarás en la lucha profesional, vamos a ser equipo. Entonces, cuando Rick tenía apenas 16 años, la oportunidad para su debut se presentó. Su hermano estaba pautado para una lucha con su compañero de equipo, French Martin, quienes eran conocidos como The Mercenaries, o los mercenarios. Escenarios, ok. Exactamente. Pero Martin no se sentiría muy bien para la presentación, a lo cual Michel va con Rick, su hermano, y le dice: oye, ¿quieres cubrir a Martin para la lucha? Claro. Por su pollo. Sí. A lo que te truje, chencha. Entonces, creciendo mientras veía a su hermano, vuelvo a lo que te comentaba un poquito antes de grabar, Michel arrasaba en los territorios. Era una cosa bárbara. Rick tuvo la lucha en la sangre desde el primer día. En esos primeros años dedicados al estudio de la lucha amateur, le serían de gran utilidad. La lucha amateur creo que es la lucha grecorromana, si tengo mal entendido eso. Pueden ser a lo mejor las dos funciones. O sea, ambas cosas, por amateur sí puede ser la lucha de círculo grecorromana, sí, pero igual por amateur puede ser en las primeras y los primeros inicios de tu lucha en el cuadrilátero. También puede ser, depende del contexto. Dependiendo del contexto. No indagaremos tanto en eso. Total, que esto pues le daría una base bien sólida para la técnica que fue desarrollando para posteriormente en su carrera. Los historiadores de la lucha notan una pequeña ironía aquí porque pues Michel Martel es el que estaba causando impacto en Stampede Wrestling como parte de The Mercenaries, y sin darse, o sea, y no tenía idea pues de que estaba ayudando a lanzar a uno de los luchadores con una de las carreras más duraderas del wrestling, que fue pues, su hermano. Lo que distinguía a Rick en los primeros años no solo era su habilidad natural, sino su disposición para viajar a donde fuera necesario para perfeccionar su oficio. Al igual que otras estrellas en el futuro, Rick entendía que para ser verdaderamente grande, debía aprender los distintos estilos de lucha del mundo. Rick hizo un currículum que haría sentir envidia a muchos veteranos, desde ganar oro en el legendario territorio de Stampede Wrestling de Stu Hart,
hasta conquistar campeonatos en la NWA All Star Wrestling en Vancouver. Martel se estaba consolidando en cada lugar que pisaba. Sí, a huevo. Y aparte no solo se limitaría a Canadá, sino que también llevó su talento luchando en lugares como Japón, Nueva Zelanda, Puerto Rico y Hawái. En cada territorio dejó huella, ganando campeonatos y perfeccionando su estilo técnico. También aquí empezó a desarrollar mucho, estuve leyendo, que el carisma que con el que llegó ya después a las marcas, a las ligas mayores, vamos a decir, lo perfeccionó justamente en estas giras que hacía por todas partes del mundo. Aparte de esto de que le gustaba estar viajando, lo acompañaría toda su carrera completamente. Pues creo que tiene que ser parte, ¿te gusta? Es parte de de este show. Sí, sí. Esto nos enseña que desde temprano en su carrera Rick ya estaba triunfando, sin importar a dónde fuera. A mediados de los 70s, sabía que para alcanzar el siguiente nivel tenía que pisar los Estados Unidos. Pero en ese entonces no era tan fácil para los canadienses cruzar a Estados Unidos. Requería dos cosas: obtener una visa de trabajo y dominar el idioma inglés. Algo crucial para conectar con el público de Estados Unidos, además de que le dieran los papeles. Al mirar atrás, Martel solía reflexionar sobre su tiempo en el territorio de Stampede Wrestling, que esto le abriría una puerta inesperada, más actualmente en su vida, o sea, en este momento en el que estamos. Sí. Sus combates lo llevaron a enfrentarse a Kevin Sullivan, que sería una conexión valiosa, el cual, vamos a decir que fungiría como palanca para que lograra entrar a Estados Unidos. Sí. Pero incluso con la ayuda de Sullivan, el proceso de la visa en el 75 resultó ser un poco desafiante y puso a prueba la paciencia del Rick. Claro. Hoy en día creo que es más trabajoso. Pero estuvo bien, por este tiempo en el que se le entregaron sus papeles, le ayudó para perfeccionar el idioma, porque según leí, cuando empezó a hacer las entrevistas y ese show para los papeles y ese rollo, decían que muy difícilmente podía formular una frase en inglés. Entonces, pues le sirvió mucho para estudiar, ¿no? Sí, claro. Ya después hacía un folclore del idioma inglés el vato, o sea. Sí, no, es que creo hay que vivirlo para entenderlo más fácil. Creo que... Es que si nunca has tenido la necesidad de hablar otro idioma, pues como que... Sí, pues hay que vivirlo para entenderlo, güey. No te digo que no se puede aprender por fuera, pero independientemente a lo que los libros o una persona del extranjero te venga a traer como reseña de un libro, lo que dice y significa es muy diferente a lo que coloquialmente la gente puede hablar. Te pongo un ejemplo del Spanglish. Ok, como los slangs, como las jergas. Sí, claro. Exactamente, sí, es muy difícil. Sí, claro, que incluso en cada país, pues cada región tiene sus O yo puedo innovar también. Pero en este caso, pues, en francés, no sé, X, o sea, es muy diferente. Todos lo hablan, pero pues te lo hablan mucho entre el francés y el inglés, güey. Y pues hacen una conjugación de un idioma que no existe, pero ellos entienden. Y a base de ahí te dan a entender lo demás, porque hay una necesidad. Un dialecto. Sí, Y eso en Canadá, un español. Un español francés, un francés español. What the fuck, decía, no sé, algo en francés. ¿O en serio. Okay. Sí, o sea, lo mismo, conjugado, o sea, cambiado el pedo. Sí, pues es que son los regionalismos, los modismos. También, por ejemplo, el chécate esto, el checa es de check en Estados Unidos, ¿no? No es que lo españolizamos. Pero el problema aquí es ya el mexicanismo que entra, güey. O sea, steak es beef steak, exactamente. Y sí, el gringo. o sea, así hay muchos mexicanismos ya aquí cambiados. El parqueate, pues ese parking lot. Mira, para cualquier persona extranjera que sienta que cree español, escuche Chilanga Banda de Café Tacuba. Si le entiende, viene, me lo explica. Sí, porque nadie sabe qué verga. Y después hablamos. Bueno, no estamos en clases de español. Justo cuando la carrera de Rick parecía estar lista para despegar y antes de adentrarse en la WWF, la tragedia golpearía su vida y lo cambiaría para siempre. Michel Martel, el querido hermano de Rick y el hombre que lo había introducido al negocio, colapsó tras un combate en Puerto Rico. Cuando Rick recibió la noticia que su hermano había fallecido, la conmoción fue devastadora. Y no solo perdió a un hermano, perdió a su mentor, su guía y su conexión más fuerte con el mundo del wrestling. Sí, pues su pareja, su partner, güey, todo. Exactamente. Mientras muchos luchadores se enfrentaban a obstáculos y caídas en su camino al éxito, pocos tenían que lidiar con una pérdida tan personal, tan profunda, justo cuando su carrera comenzaba a despegar. La muerte de Michel Mad Dog Martel no solo privó al mundo de la lucha de un gran talento,
También obligó al joven Rick a navegar el despiadado mundo del wrestling sin su consejero de mayor Vince. En una declaración, Rick señaló que mi hermano fue una gran influencia, un mentor. Fue a través de él que muchos valores se me fueron transmitidos. Me enseñó a ser honesto con lo que haces. Michelle me enseñó a seguir adelante. Cuando las cosas iban mal, lo llamaba. Luego de que falleció, ya no tuve más eso. Aprecien a sus hermanos, gente. ¿Qué te digo, vale? En el 80, todavía cargado con el peso de la pérdida de su hermano, Martel finalmente logró el sueño de entrar a la WWF, donde su look de chico guapo y su habilidad en el ring no pasaron desapercibidos. Iniciando su carrera en solitario, pero a finales de año formó equipo con Tony Garea para derrotar a The Wild Samoans. The Wild Samoans, pues es el papá de Roman Reigns. Sí, bueno, sí. De esa Ya sabes. sangre. De esa calaña, güey. Ya hoy día sí es una calaña, pues de su pinche madre. Y es un chingo. Y ganar campeonatos. Bueno, le ganar a los Wild Samoans y ganar los campeones en parejas de la WWF. En el 81, Martel y Garea intercambiarían los títulos con ellos varias veces, hasta que en una de esas se los ponen contra Mr. Fuji y Mr. Sato, y ahí no les pudieron ganar, e incluso en la revancha tampoco lo pudieron ganar. Para el 82, Martel dice, ¿sabes qué, bro? Ya estuvo chido la experiencia en la WWE, pero lo mío es andar. Dando rol. Sí, exactamente. Entonces se va a la AWA, la American Wrestling Association, bajo la mirada de Brent Gagney, o Gagney, es Gagney, pero no sé cómo se diga el pinche. Gagney. Gagney, ajá, G-A-G-N. Gagney. Es que no sé si sea Gagney o Gagney o no sé. Gagney. Gagney, ajá, puede ser. Tenía la reputación. Más o menos para Pues eso. Pero yo, ojalá. A lo mejor es que sí se más para allá. Pero bueno. Tenía la reputación de destacar en luchas técnicas, algo que encajaba perfectamente con las fortalezas de Martel. Mientras algunos luchadores podían haber tenido dificultades para adaptarse al estilo tradicional de la AWA, Rick parecía prosperar en este nuevo entorno. En sus primeros años se vio a Martel escalar en la AWA, ofreciendo verdaderas clases magistrales. Todos los días que salía se ganaba el respeto tanto del público como de los dueños, como de los luchadores. Okay. Y este esfuerzo finalmente le dio frutos en el 84 cuando, aunque parecía ser invencible, un tal Nick Bockwinkel. Okay. Nick Bockwinkel. Sí, está acá. Este vato lo vence para capturar el campeonato mundial de peso pesado de la AWA. Y pues esto ya lo empezó a colocar entre figuras grandes de la época como Ric Flair y Hulk Hogan, porque en ese momento eran tres empresas las que estaban como que dominando un poquito los territorios, que era Hulk Hogan por parte de la WWF, tenía ese campeonato en ese momento. Ric Flair tenía el campeonato de la NWA y ahorita Rick Martel tenía el campeonato de la AWA, que eran los tres como más codiciados Sí. de la época. La Trinidad de ese entonces. Sí, ya se cuenta. Ajá, justamente. Entonces, fíjate a qué nivel estaba este sujeto en este momento. Durante los siguientes 19 meses, Martel se consolidó como un campeón luchador, enfrentando a todos los retadores que se le ponían enfrente, desde veteranos como el Bob Backlund, pues sí, Sí. hasta estrellas emergentes como el Michael Hayes, desde el pulido Larry Zbyszko, ajá, hasta el extravagante Jimmy Garvin, etcétera, etcétera. Rick Martel aceptó todos los desafíos que se le ponían de frente. Claro, había que pelear su público. Sí, no. Espectáculo de la... Sí daba show. Entonces, Y para era llevar el show a más allá, güey. O sea, no era encajonar el show. Acabas de mencionar WWF y NWA, que te encajonaban a ciertos estadios, a cierta cantidad de gente, cierto costo de un boleto. Pero este güey sabía que su gente estaba más abajo, güey. Perdónenme. No es por denigrar clases ni nada, pero también adquirir ahorita, hoy en día, un boleto a la... sí, muchas chiquitas. O sea, son precios muy excesivos. Ahora, hay luchadores que su público es más amateur. ¿Sí me entiendes? O sea, claro. Él se crió en lo amateur. Lo amateur le dio el foco que llegó a tocar. Como que se le debía a ese público, ¿no? Exacto, güey. Era su público. Que lo ponga de esa manera. Si nos ponemos, vuelvo a mencionar las dos empresas. Tenían su espectáculo, tenían su foco, empresas grandes, patrocinios, X razón creciendo en ese auge, en esos años en los que estaban. Y esta era una empresa pequeña, pero que tenía buenos luchadores. Realmente pequeño. Necesitaba más foco. ¿Qué hizo este sujeto? Le dio el foco a esta empresa, que era una competencia de dos empresas grandes. Pero él se encargaba de que aquí fuera la gente, porque a lo mejor, por lo mismo de dos empresas grandes, el costo era más caro.
menos accesible para cierto tipo de público que se encajonó con él y él se encargó de jalar. Que de ahí puede ser inspiración para más. Y curioso que menciones dos empresas enfrentadas, porque en el 85 los fanáticos en Tokio fueron testigos de algo muy especial, una lucha soñada entre dos campeones, entre dos de los campeones más respetados de la industria. El campeón de la AWA, Rick Martel, se enfrentó al campeón mundial de la NWA, Ric Flair. La energía, se dice que en la arena estaba caliente. Sí. Ric Flair era también mucho Y- espectáculo. Era muy showman el vato, era muy... Pero estaba teatral. pero era es considerado muy buen luchador. Esta lucha estuvo buena, la verdad. Yo me la eché para ver qué onda y sí estaba buena, la verdad. Sí, muy técnica, en todo sentido. Entonces, durante los siguientes 35 minutos, estos dos maestros del ring ofrecieron una clase de lucha que terminó en doble conteo fuera del ring, dejando a los presentes con ganas de más. El combate se celebró como parte de un show en el de All Japan y se ha recordado como uno de los mejores ejemplos de lucha pura de esa época. Ahora bien, en diciembre de ese mismo año del 85, tras 595 días, el poderoso Stan Hansen logra destronar finalmente a Martel, quien en lugar de quedarse para una revancha inmediata, dice, ¿sabes qué? Me lavo las manos. Ahí te Gracias. Date. No, pues es como que dijo, ¿sabes qué? Pues, como lo hice en la WWF, ya estuve aquí, ya cumplí. Bueno, es lo que decíamos en el episodio pasado. Para que lo vean. Nomás me estén viendo ahorita. Es ceder el paso, güey. Ya hice, ya traje, ya progresé. Claro, sí. Ya estoy cansado. No te digo que no pueda dar más, pero por hoy O sea, ya vine a cumplir. ya cumplí. Ya dice Sí, espectáculo. claro, o sea, no voy a andar... Me duele la rodilla, me duele el codo, el hombro, no sé, X razón. Sí. Ya tengo años en este pedo, no lo aguanto. Mejor te cedo la batuta. Tú vete cada semana, cada 15 días a pelear. Yo me descanso al mes. O sea, como el dragón y sus... 2 meses. Es como el dragón y su corona. De, ¿sabes qué? Es un compromiso bien enorme que al chile yo nomás no. ¡Ey, tú! ¡Gándame! Quién sea, güey, ya quítame uno, güey. Ya, no peleo en 15 días. Ya me ahorro esa pelea, descansar, comer. Es un fin de semana, por favor. Pero bueno. Para el 20 de octubre del 86 regresa a la WWF. Ah, no, perdón, me estoy saltando una partecita. O sí. Después de los 525 días, el Stan Hansen lo destrona. Y se da un tiempecito para regresar a su natal Quebec. Conocido, luchando en un lugar que se llama Lutte International. Hola, Lío Nacional. L-U-T-T-E. No sé si sea Lutte o Lutte o Lutti. No sé. Le Lutte. Lutte. De Lutte International. De Lutte. Demostrando una vez más que podía triunfar en cualquier parte que se pueda. Claro. Ahora sí. Donde quiera. Ajá, exacto. Ándale, este sí era de que el que es gallo, Donde quiera es verde. pues, en donde quiera canta exactamente. O igual, donde quiera se la prende. Ah, ese vato. Para el 20 de octubre del 86 regresa a la WWF. Lo hizo con un nuevo compañero y de nueva actitud, haciendo equipo con el prometedor Tom Senk, formando el dúo conocido como The Cannon Connection. Como la marca esa Cannon, así de vuelta. Sí, claro. La química entre el veterano Martel y el novato Senk era evidente desde sus primeras apariciones en la televisión, desde sus primeras apariciones en televisión. Incluso antes de poder debutar completamente en la WWF, les dieron el privilegio de que se fueran al Real World Tag League de All Japan Pro Wrestling, que era así como un torneito de parejas. Un mundialito le vamos a decir. Sí, pues, ándale, hace cuenta. Entonces, cuando termina eso, ahora sí regresan oficialmente a la WWF, demostrando rápidamente que era mucho más que otro equipo de caras bonitas y ya. Si bien su apariencia llamaba la atención, era su estilo veloz y técnicamente pulido lo que les captaba la atención de la gran mayoría de los fans. La WWF sabía que tenía algo especial entre sus manos, eligiendo a Martel y Senk para abrir el WrestleMania 3, posiblemente el evento más grande de lucha hasta ese momento. Aquella noche no decepcionaron, derrotando al dúo de Magnificent Maruaco y al Cowboy Bob Orton, que si no me equivoco es el papá de Randy Orton. Ok. En un combate que marcó el tono para el resto de la noche, que sería histórica. Ahora bien, el negocio de la lucha puede ser tan cruel como impredecible. A estos bandos les estaba yendo bien chido, pero, o sea, era una pareja. Estaban destinados a ser como las caras de la división de la WWF, en parejas. Pero en Senk, como era el novato, de repente sintió que no le estaban pagando lo suficiente y que a ese vato le estaban dando de más.
Cosa que a la fecha este vato sigue diciendo, hey, nos daban lo mismo, güey. O sea, no sé este vato que... ¿Qué traiga? Pues, ¿El cual le vendió el dealer aquí pasando la exactamente. puertita? Y Caray, todo. no sé si la ambición o la avaricia del Zeng terminó por hacerlo desistir de la empresa. Y el vato pues se regresa a Japón bajo el nombre de Seaman, o sea, Zentaman. Es que su apellido era Zeng con Z. C-N-K. Y regresa. ¿Cómo? El Seaman. El Z-Man, o sea, Z-Man. Pero no lo voy a decir en inglés. ¿Qué año era, perdón? Este era como el 87, 88. Total, lo que pudo haber sido una de las grandes historias de éxito en equipos de la lucha terminó convirtiendo en cierta advertencia sobre lo rápido que las cosas pueden desmoronarse en el impredecible mundo de la lucha profesional. Conozcan su lugar, hombre. Espérense y sean pacientes. Tras la disolución de estos güeyes, el vato empezó a ser como atacado por el Haku y Tama, que eran pues el Sanfatu y Tonga Fifita, que está en chido ese apellido. Fifita. Tonga Fifita, salud. No sé, no he visto los Tongas cómo están y los samoanos y cosas de eso. Son como tú, haz de cuenta. 90, 210. El chiquito. Tras la disolución de los Can Connection, Enrique Martel empezó a ser atacado por Haku y Tama, que eran conocidos como los The Islanders, los isleños. Entonces, en algún momento el que respondió como a ayudarlo fue Tito Santana, que intervino para igualar las cosas. Entonces esto comenzaría la formación de Strike Force, una nueva dupla que fue formada pues por el Rick Martel y Tito Santana. Y las similitudes pues eran muy evidentes entre Can-Am y Strike Force, o sea, como que había comparaciones. Pero a pesar de que era imposible igualarlos, esta nueva versión era mucho mejor que la pareja anterior. Incluso desde el momento en que conservaban el mismo estilo de lucha, tenían la misma rola de entrada. El Strike Force se sentía como una evolución natural de lo que Martel había iniciado con Zank. Mientras algunos equipos tardaban en encontrar esa química, Martel y Santana conectaron casi de inmediato. Sus trayectorias eran similares y como luchadores hacían un perfecto dúo. Hacían muy buena palanca. Vi unas 2-3 luchas de esos Bulls, sí, claro. Sí, eran muy dinámicos. Ok. Interesante, güey. Ellos lograrían lo que Can-Am no logró, que era capturar el oro en parejas. Durante un episodio de WWF Superstars, Martel y Santana sorprendiendo al mundo tras derrotar a la Hart Foundation por los campeonatos de parejas de la WWF. Su reinado los llevaría a la cima. Tanto así que en el WrestleMania 4, el poderoso dúo se enfrentó a Demolition, resultando ser demasiado para estos cabrones, porque esos güeyes de Demolition eran el Axe y el Smash, eran unos güeyes que se vestían como con Picos y demás. sí, ajá, sí, mamados. Les voy a enseñar unas fotos de esos güeyes. Tengo vagos recuerdos de eso, creo. Se llevaron los títulos, pero perder los cinturones no sería más que no sería el golpe más fuerte de la noche, ya que esto tendría un impacto aún mayor en la carrera y vida personal de Martel. Tras las cortinas, Martel lidiaba con algo más importante en ese momento que perder un campeonato. Su esposa se había puesto malita. Y prioridades. Pues estuvo raro aquí porque como que se le dieron un trato bien chingón. El vato dijo, oye, WWF, mi esposa está enferma, está mal. Dame Una prórroga, güey. Lo que se aliviana. exactamente. Y sí dicen que mostrando un lado compasivo que era rarísimo que la compañía mostrara en ese momento. Le otorgaron 6 meses para que fuera a estar con su familia. O sea, a lo mejor respetaban la leyenda que ella cargaba. Sí, güey, o sea, Y el señor Martel, claro que sí. ya vendí tanto por ti, güey, ya me derivaste tanto de impuestos, güey, tu imagen la sigo vendiendo y si hago una figurita, sale. Vete a descansar. Ponte a descansar. El regreso de Rick Martel a la WWF a principios del 89 parecía ser un nuevo comienzo para la Strike Force. Tras 6 meses de cuidado de su esposa, Martel volvía al lado de su compañero Tito Santana y el dúo fue programado para un combate de alto perfil contra The Brainbusters en WrestleMania 5. Los fanáticos esperaban ver esa misma sincronía que los había convertido en campeones, pero lo que obtuvieron fue una de las traiciones más ignoradas de la historia de la lucha libre. Yo sé que hay muchas traiciones en la historia de la lucha libre que han sido como que... Yo creo que en algún momento voy a hacer un episodio de
Nada de las, o sea, de verdad de las puras. Puras traideras. Sí, ajá. No tanto así como de los luchadores en sí, sino de qué llevó. Traiciones qué más emblemáticas sí, que llevó a eso. de los wrestling, porque no podemos decir que solo una empresa. Hay Sí, hay muchas sí, sí, que sí. se relacionan a las empresas y están bien buenas. Pues acá lo que pasó fue, esta noche sí también me la eché. El Tito Santana tenía un movimiento que era, o sea, corría y se aventaba con el antebrazo para pegarle al... Se mueve uno de estos otros güeyes, le pega al Martel, se indigna, y dice, tú me pegaste de neta, hijo de tu chingada madre, me pegaste de verdad, güey, o sea, no, tú me me quisiste pegar, güey, eso no fue Me quisiste ganar a la nacha. Entonces de repente estaba madreando al Tito Santana, y el vato pues logra como que zafarse para, me cambio, güey, y el vato de, chingate. Se va de la arena, joder, y tú pierdes obviamente el Tito Santana contra estos cabronzotes. Estos vatos son Art Anderson y Tully Blanchard. O Blanchard. Tully Blanchard. Ajá. La secuela de esto fue aún más dramática, puesto que en una entrevista abrasadora, Martel destrozó a su antiguo compañero, afirmando que Santana no era más que un pasajero en su camino, viviendo de su éxito. Pues ahí es que ya... esa es la carrera que le puedes tirar. Me pegaste, carnal, y pues es famoso. Estás derrimado, hijo. A la fecha de la disolución de Strikeforce sigue siendo uno de los heroes más infravalorados de la historia del evento. Ahora bien, Quedó marcado. la traición no solo marcó el final de un equipo exitoso, sino que representó la transformación completa de Rick Martel hacia un nuevo personaje. Ya no era ese luchador técnico limpio que había ganado campeonatos por todo el mundo. En su lugar estaba surgiendo un hombre dispuesto a mostrar el lado más oscuro y narcisista de su personalidad. A finales del 89, Rick estaba en proceso de transformarse en algo que la lucha libre jamás había visto. Mientras muchos se volvían malvados adoptando una actitud más agresiva y violenta, Martel tomó una ruta distinta. Se reinventó como el modelo. Este no era un apodo, era una transformación total que terminaba siendo el papel más recordado de su carrera. Te puse unos videos hace ratito. Sí, claro, mamón, hasta más no poder. Sí, no, la verdad, ¿sabes qué? Ahorita que es canadiense. Apagaba el sol de un pedo. Así de fácil te la Pero sí. Bueno, pues sí, imagínate que estaba bien mamadote el güey, carita, y que te hablara así con su acento francés, y dices, cállate, ojalá se lo madre. Ay, estoy brillando un chico. Sí, calorcito, anda. A ver si me brillando. Ya. Este no solo un apodo, era una transformación total que terminaría siendo el papel más recordado de su carrera. La genialidad del personaje estaba en los detalles. Desde su peinado perfectamente arreglado hasta su caminata de pasarela rumbo al ring, el uso de utilería, sus gestos, su forma de interactuar, ver al público y tratar a otros luchadores. Martel abrazó cada aspecto de su nueva personalidad narcisista. Manidoso, güey, y demás. Es que cuando te dan esa rienda suelta de ser bien mamónico, es una cosa despertar, güey. Pero quizás su probada muestra fue la introducción del perfume Arrogance. Arrogance. Y Su fragancia exclusiva que además usaba como arma contra sus oponentes. Mientras otros luchadores usaban objetos ilegales o marrullerías, The Model, o el modelo, convirtió la vanidad en su arma, cegando a sus rivales con el perfume que les rociaba con un spray. ¿Has visto los sprays de caricatura que tienen como... Trae uno de esos, güey? Sí, güey, está chido. Son sifones. Ahí en Sifones o sifones. sifones. Lo que hizo que este personaje funcionara tan bien fue cuál naturalmente le quedaba a Martel. Su acento franco-canadiense, que alguna vez fue una barrera, ahora era un activo que añadía un toque de sofisticación a su personaje presumido. Cada movimiento, cada gesto, cada palabra parecía calculada para hacer que el público lo odiara. huevo, güey. Sí, esa pura entrevista así dices, ya. Ya es que lo que de repente ves es qué tanto manejas al público, güey. O sea, en la lucha lo que quieres es una reacción. Si no tienes reacción es como... Es que- chale, güey. O sea, es preferible... Si no te aman, te tienen que odiar, cabrón. Una de Es dos. suficiente para que se acuerden de ti y vayan Sí, y te vean. sí, pero si no tienes reacción... Valiste madres, carnal. Sí, claro. Tiene que ser bueno o mala, pero al final de cuentas tiene que ver una reacción. Este vato traía a la gente en la mano, güey, porque todos... A mí disculpe, estaba de... Y este güey se... mira, primán. ¿Ya has visto? Papel fino, mamón, pero que sabía lo que estaba, güey. Exacto, güey, es que era bien preciso, como dice aquí, era bien preciso el vato con lo que iba a decir. Y siento que era de estos que cada que decían, ¿dónde vamos a estar luchando? Ay, no, pues que, no sé, en Knoxville.
Ok. Y a lo mejor investigaba algo de Knoxville en corte para irse a tirarle mierda así de... No sé. Todo el supermercado que está en el centro ahí vas, güey. Sí, Por X, yo no voy a estar Sí. por ponerme dar un ejemplo, ¿no? Eso sí fue eso. Para prender la mechita, güey, es como poner un encendedor cerquita de un cohete de mecha corta. Así, cerquita. Más no lo prendes, porque sabes que prenderlo le puedes pegar, cualquiera le pega. Yo nomás estoy por fuera, güey. A ver a qué hora se prende solito. Sí, güey, justo. Yo creo que también era mucho como de, no voy a prender la mecha, pero sí voy a poner la mecha y el cohete. Y aprendan ustedes. Le voy a adherir mecha para que prenda un poquito más tarde. Ahí va la bomba, güey. Sí, exactamente, era muy así. Entonces, la efectividad de esta transformación quedó en evidencia del Survivor Series del 89, donde Martel logró eliminar a su antiguo compañero, Tito Santana, en un combate de eliminación. La victoria fue el punto final de su rivalidad, demostrando que el modelo no solo era una cara bonita, sino que era una amenaza legítima en el ring. Sí. Que con el background que traes, claro que vas a decir, hijo. ¿Ya ven por qué Max Steel con Takuche? Aunque Martel siempre había sido respetado por su técnica, fue esta combinación de habilidad con el personaje lo que realmente lo hizo destacar. Hoy está claro que el modelo no era otro gimmick, era Martel encontrando finalmente su vocación dentro del negocio. Aunque había tenido éxito como técnico en individuales y en parejas, fue este rudo egocéntrico que mostró toda la amplitud de su talento. ¿Sabes? Me recuerda mucho, por ejemplo, un ejemplo muy reciente y claro, el Dominic Mysterio, Sí. que pasó de ser el hijo de su papi, o el que ganó pues, el campeonato en parejas, sí, pero cuando se pasó a Judgment Day, que empezó a dejarse su bigotinto y empezó a tener esta actitud Al niño malo. más una combinación de Scott Hall con Eddie Guerrero, fue que empezó a brillar su personaje realmente. Y como que eso Estaba a la sombra de... pues deja tú eso, como que existe hasta una tendencia en la que cuando se hacen villanos, veían más, por ejemplo, La Roca, cuando era el Rocky, la gente le cagaba a la gente. Y cuando se hizo ya el egocéntrico La Roca, empezó a brillar de una sobremanera exagerada. Es que ya se rasuraba la cabeza, güey. Ya aparecía con la... Ya esa tabla. Encandilaba las dos primeras filas. Ya brillaba y opacaba, ¿no? Entonces, yo siento que con Rick Martel fue lo mismo, que se pasó a ser del otro bando y dijo, oh, ¿qué eran estas mieles que me estaban negando, güey? ¿Sabes? Después ya se dejó... Bienvenido al lado oscuro. Como el macho man que se dijo, chingue su madre, voy a decir que es el personaje, pero soy yo. ¿Sabes? O sea, así. Me voy a dar rienda suelta. Ajá, exactamente. The Model tuvo tal impacto que se presentaría en el WrestleMania 6, donde derrotó rápidamente a Coco Beware, dando paso a su siguiente rivalidad. Esta sería una de las que marcaría su legado, porque fue con Jake the Snake Roberts en el 90. Si ubicas a Jake the Snake Roberts, es un vato que se le con una serpiente en un costal. Sí. Ese güey. Por lo de Snake me sonaba. Sí. He visto un video, güey. Ese vato es uno de mis luchadores favoritos también, güey, porque... En su momento vamos a hablar pero es muy bueno, güey. Después hablamos de él. Sí, no me puedo clavar con ese vato. Con el Martel. La enemistad sirvió, bueno, tuvo su primer pico en el Survivor Series. Este vato como que me está dando cuenta que no lo había visto cuando lo estaba escribiendo, pero estoy viendo un patrón de Survivor Series en su carrera, güey, ¿sabes? Del 90, donde tendría un enfrentamiento por equipos, cada uno lideró un equipo. Rick con su equipo que le puso The Visionaries, o sea, los visionarios, lograron algo raro. Fue una victoria, fue una paliza, güey, una metida de, ¿sabes? Sí. Exactamente. El equipo de Jake incluía a Jimmy Snuka y a los Rockers, que si no sabes quiénes son los Rockers, o si no te acuerdas o no te suenan, era del equipo conformado por Marty Jannetty y el Shawn Michaels. Oh. Ajá, o sea, este vato le ganó a Shawn Michaels en esa. El objetivo era Jake, pero también le ganó a Shawn Michaels en el momento y a Jimmy Snuka, ¿sabes? Pero aún no terminaba esa noche. Como dictaba la tradición de la época, los sobrevivientes se enfrentarían a un combate final contra un equipo de estrellas que incluía a Hulk Hogan y The Ultimate Warrior. Y de forma irónica al Tito Santana. De forma irónica. Ajá. Aunque Martel había salido ileso del combate inicial, la fuerza combinada de Hogan y The Warrior fueron demasiado y terminó siendo eliminado para agrado del público, porque fue como de, ay, hasta que por fin pues lo vieron ganar contra el equipo bueno y dijeron, ¿cómo crees? Pinche mamón.
Merece una vergüenza. Sí, justo así, tal cual. Es que eso es lo que tienes que lograr con Pégale con la silla. Dale una patada. Se pega bien suavecito, güey. La rivalidad con Jake Roberts no terminaría ahí, ya que en el Royal Rumble del 91 Rick logró eliminar a su némesis, a la par que estableció un nuevo récord al durar 53 minutos en el combate. En el momento fue el top, ¿no? En ese año. El final definitivo llegó en el WrestleMania 7, con uno de los combates más peculiares. Fue una lucha a ciegas en que los dos les pusieron una bolsa de tela en la... Eso es una terciopelada para que según no ven. Pero si no. Ajá, sí, claro, ya lo sé esto. Nomás de cambiar un pendejo. Sí, Dicen que no ven. pero güey, esa yo la vi y tuve que adelantarle. Porque hijo de su madre. Bueno, déjame te la cuento cómo la puse aquí. Aunque en su momento parecía una forma creativa de concluir la historia. Esto fue porque el modelo, cuando en una de estas tantas interacciones, de estas tantas promos, el James Day fue como, te va a madrear, güey, y se le acercó y el otro lo cegó, ¿no? O sea, mis ojos. Y hubo promos incluso en las que una enfermera revisaba a Raúl. No, pues que no vas a poder luchar, güey, está ciego, carnal. Y no, ¿cómo no? Yo lento, que la chingada. Es más, vamos a estipular que es una lucha ciegas, güey, para que los estemos en igual de condiciones. Y el modelo dijo, me la pena. Ya en el momento de la lucha, la verdad es que son como 15, 20 minutos de ver a dos güeyes Corriendo alrededor de esa madre. tratando de encontrarse, güey. Según. Ajá. Y ya al final, Jake the Snake Roberts usa sus sentidos reptilianos, güey. ¿Sabes? Lo que en realidad hace, güey, es que... Y le aplica un DDT, que era su especial. 1, 2, 3, ahí terminó la lucha. No la veas, o sea, no es algo que recomendarías ver. O sea, si tú quieres convencer... Güey, no tengo cómo llenar 15 minutos Sí, es del show. ¿Sabes Mira, qué? Chile se va a extender como media hora. ¿Te agüitas? No tengo cómo ponerlos en una pelea. Ya me tienen hasta la madre porque desde ya hace 15 días están que se quieren. Pero no, la siguiente lucha, güey. Pero bueno. Después de cerrar esa historia, Martel recibió una oportunidad única. Había una sociedad entre la WWF y la Super World of Sports de Japón, lo que llevó a Martel a exportar su arrogancia al otro lado del Pacífico. Para su regreso, lo hizo justo a tiempo para lo que muchos consideran el mejor Royal Rumble de la historia, que fue el del 92. Con el campeonato mundial en juego y un ring lleno de leyendas, desde el Macho Man, el Hulk Hogan, el Shawn Michaels, el icónico Roddy Piper. Creo que también estuvo el Undertaker por ahí. Lo interesante de este año fue que Ric Flair lo ganó, entrando en el número 3 y rompió el récord, ahora durando un poquito más de una hora. En los primeros meses del 92, el modelo siguió enfrentando a estrellas emergentes. Más adelante, ubicas a Tatanka. Era un luchador muy bueno. Cuando se burló de Tatanka, lo que lo llevaría a ser derrotado y a contribuir la racha invicta de este luchador, ayudando a consolidar su ascenso durante el WrestleMania 8. Aunque algunos se resentían ser usados para impulsar a nuevos talentos, Martel siempre mostró profesionalismo y que podía hacer lucir bien a cualquiera. Es que si ya sabes que ya no das más, mejor pues salir, güey, y darle el escalón. Vendía muy bien los movimientos, deja todo eso, sino que sabía vender muy bien los movimientos, o sea... Yo creo que ese vato y Mr. Perfect, que son como de la época, vendían demasiado bien los movimientos a comparación de todos los demás que no querían hacer. Por ejemplo, el Hulk Hogan era tan envidioso que no quería hacer lucir bien a nadie, ¿sabes? Y decíamos, la chamba es hacer bien. Te hago lucir bien tú, quedo bien yo. Luego de esto se fue de gira por Europa, donde se encontró y enfrentó al Tornado de Texas, el Kerry Von Erich. Después de esto, fue lo único como que relevante que encontré que hizo un hit. De regreso a Estados Unidos, revivó su vieja rivalidad con el Tito Santana, quien ahora luchaba como El Matador. El Matador, por favor. El Matador. Sí. Oh. En esta ocasión, la enemistad, pues la verdad es que ya no existía, pero la química entre ellos como luchadores seguía intacta. El verano del 92 trajo uno de los encuentros más memorables de Martel, que fue, hablando de otras de Shawn Michaels, una rivalidad con alguien que era igualmente de bandidoso que el modelo, peleando por la atención de la Sensational Sherry. Esa fue una historia, no fue una historia que llevara como a que uno va a tener el título o algo así, sino que era una batalla 100% de puro ego. Lo cual llevó a una lucha en SummerSlam,
que tuvo una estipulación bien inusual. No se podían pegar en la cara. Mira, puedo al cuerpo, carnal, pero estamos bien buenos como para andarnos pegando en la cara. En la cara no puede ser. Ajá, sí. El combate terminó con doble conteo fuera del ring y la Sherry al final pues terminó cansada con el Michaels. Que se terminaron pegando en la cara, ¿no? Y eso fue como de... Cuando se empiezan a pegar en la cara, la Sensation de Sherry dice, ¡no! ¡Para feo! ¿Sabes? Empieza a bien exagerada a veces. Total que tras esa rivalidad, el Martel vuelve a chocar con el Tatanka, pero esta vez se ríe de sus... El Tatanka es el personaje como de un nativo americano. Entonces traía plumas sagradas, que un día el modelo dice, carnal, están bien chidas, son el último grito de la moda en Francia, carnal. Se las roba, y este otro de, hey, carnal, son mis águilas sagradas de águila, güey. Son mis alas sagradas de águila, perdón. Son mis águilas sagradas. Yo no le voy a ese equipo. Quiero aclarar. Qué bueno que perdió. Total que esto pues nos lleva al Survivor Series del 92. ¿Ves? Otro Survivor Series. Donde Tatanka pues recupera su... o sea, le gana y recupera sus penacho. Eran unas plumas, ni siquiera penacho, eran unas plumas que el vato después se ponía así como... Tipo si fueran colguijes o así. Ok. No, es que ese es el último grito de la muerte. Vamos a mostrar una foto de ese güey. Tengo una foto que ahí guardada. Voy usando los Aquí la vamos a poner, aquí la vamos a poner mi compa. en el 13 del 2005, Tatanka comentó que trabajar con personas como Rick, en el personaje de El Modelo, era medirse con lo mejor de la industria. Que no solo era reconocer sus habilidades en el ring, sino también actorales. Pues comenta que daba promos tan buenas que obligaba a subir el nivel o verte en su sombra. Así de fácil. Me encantan este tipo de personajes que no son tan reconocidos, pero que sí obligaron a otros a elevar su juego a tal grado que se volvieron súper reconocidos. Porque sabes que ese vato me va a comer, güey. O sea, Me lo voy a almorzar ahorita. sí, decir, era como es tan bueno que o mejor o me comen el matado que no soy ciego. A pesar de tener un personaje también construido y sólidas actuaciones, fue dejado fuera ese año del WrestleMania 9. En una época donde esos personajes exagerados estaban trolls y triunfando. Fue raro ver que no... Pues de repente dejaron como de apoyarlo. Como que dijeron, pues ya fue esto, vato, ¿no? Para el 93 sus apariciones se volvieron esporádicas y luchaba para elevar nuevos talentos. Nuevamente el vato no tenía problema en eso. Luchó contra el 1, 2, 3 Kid, que es el X-Pac. Se va el morrito. Y contra el Razor Ramón. Siempre fue implacable en el ring. Y parecería que pues estaba yendo al olvido poco a poco con este tipo de luchas que se le hacían. Porque en su güey se iban a entrar. Sí, En septiembre del 93 hubo una ligera chispa de esperanza, pero solo era para levantar pues, más al Razor Ramón. Porque lo llevaron a la final del campeonato intercontinental. Hicieron un torneo. Y pues el Razor Ramón terminó ganándolo. Nuevamente, pues era para elevar a estos talentos que estaban surgiendo. sí. Apareció en la lucha tradicional del Survivor Series de ese año. Y regresó en el Royal Rumble del 94. El Survivor Series es como su evento. Dicen, hey, Survivor Series, pongan este güey. Eres icónico en esta madre. Ajá, es como es su evento, carnal. Aunque el modelo seguía tan hábil como siempre, la WWF ya tenía otros planes para su tiempo en televisión. Una de las oportunidades perdidas más grandes ocurrió en el WrestleMania 10, cuando estaba pactado a participar en una lucha de 10 hombres, eran 5 para 5. Pero por cuestiones de tiempo, el combate fue retirado de la cartelera y se presentó en el Raw terminando, pues, me imagino que fue un sábado, el lunes siguiente se presentó esa lucha. Pero pues no fue lo mismo presentarse en un Raw que en un WrestleMania, porque para este momento de su carrera, haber aparecido en otro WrestleMania y ganar la lucha, le hubiera reavivado la carrera, ¿sabes? Sí, güey. Obviamente. La etapa de Rick Martel en la WWF terminó en silencio. En el 94 su última aparición en Raw lo vio perder contra Lex Luger. Y sus últimos combates en el circuito de los house shows fueron dando la victoria a varios oponentes, incluyendo a Adam Bomb, Macho Man Randy Savage, y Yufa Duke, The Dumpster Drowsy. Okay. Después de dejar la compañía, en julio de ese mismo año, Rick comenzó a enfocarse en lo que se convertiría su segunda carrera. Y luego se empezó a enfocar en las bienes raíces, en las inmobiliarias, en la compraventa de terrenos, ese tipo de cosas. Claro, todos los luchadores tienen una segunda vida. O tendrían que.
Y su última aparición en la compañía de un Royal Rumble de manera sorpresiva en el 95, dando a sus fans un último vistazo del modelo. Después de ese periodo, Martel no estaba completamente alejado de la lucha, siguió trabajando esporádicamente en shows locales en Quebec, manteniéndose en forma. Perdón, me mormé, no sé por qué. Entonces, durante un rato el vato siguió trabajando de manera independiente en Quebec y pues, fortaleciendo su negocio inmobiliario. De modo que en el 98 aparece en la WCW. Y acá, estuvo así como de que bien raro, y digo, cabrón, es el Martel. Y acá lo que sorprendió fue de que cuando entra el vato del ring y se quita su saquito, estaba mamadísimo y todo así como de, de chingado, estaba bien viejo este güey ya. Uy, pues seguía súper mamado. Otros, Es una cosa y... es que había como 3 tipos de fans en la WCW cuando apareció este sujeto. Y era el mismo tanto para todos los que venían de la WWF. Es lo mismo que lo que pasa con los de la AEW ahorita. Muchos ven a los que saltan de la WWE porque los liberan y saltan a la AEW así como de que, no más vienes a arrastrar tu carrera aquí, güey. Si no piensas de ganarte un pinche lugar porque pues, ya traes el currículum para la otra empresa chida. Entonces, era lo mismo con este güey. Decían, otro de la WWF que nomás viene a hacerse su camino de la WCW, más porque es quien es, ¿no? De ahí, sí, qué chingón. Y estaban otros que decían, güey, a huevos, el Rick Martel, cabrón. Sí, claro. Regresó. Y había otros que decían, güey, pues quiero ver qué hace ahora aquí. ¿No? O sea, ya lo conozco de sabe dónde, Ya sé lo que ha trabajado, ya sé cómo es, pero saber qué trae aquí, ¿no? Aquí, exactamente. Demostró, pues, que tenía nivel, traía con todo. O sea, no había perdido nivel, aunque te truje. no, parecía que no pasó ni un solo día. Y luego bien mamado Dolores. Mamadísimo todavía seguía. Esto pues le llevó a que el 16 de febrero del 98, 16 de febrero del 98, capturara el campeonato de televisión de la WCW tras vencer al Booker T en un Monday Nitro. Ajá, ya se cruzó, fíjate con qué generación, güey. Esto tenía una carrera larguísima. Empezó a los 16. Demostrando que aún podía competir en lo más alto del nivel. Ahora bien, la lucha libre puede ser una dama sumamente cruel, ya que apenas una semana después de ganar este campeonato, se volvió a enfrentar en una revancha con el Booker T. Y pues tú sabes que la edad te va cobrando, ¿no? Te va pasando factura. Exactamente. Entonces, durante un movimiento, ya ves cuando o que los giran para que caigan de espaldas, digo, de acá. Giran para caer. No sé cómo se le llame ese movimiento, arm drop, o no sé cómo se le llama. El vato cae mal, cae en las cuerdas, o sea, su pierna cae en las cuerdas. Y haces que esa madre es un cable tensado, tal cual, nada recubierto ahí de. Como de hule, ¿sabes? Sí, o sea. Y la pierna se le desmadra el tendón de la rodilla y no siento mucho eso, pues a él se le rompe la pierna, güey. O sea, en el video de la lucha se ve como... ¿Te acuerdas cómo se me veía la pierna a mí? Abrazó la cuerda. Ansi. Ajá, así. ¡Fua! Hasta el Booker se le ve la cara. ¡Oh! Porque lo alcanzó a ver él, güey. Sí, eso estuvo bien chido. No estuvo chido, no, pero está cagado pues la cara del Booker T. Sí, o sea... Porque es que si ves el... Y como yo quiero experimentar algo así, sí dije, no... Me dolió ahí. Volví a doler cuando veo el video. Sí, me dolió ahí ese punto de... Sí, dije yo sé lo que se siente. Sí, pero nada chingada. Sí, yo creo que sí. Sí, fácil, sí, claro que sí. Y aparte el tendón. A mí no más fue tío, pero no tendones, a ese guato sí se le chipó el tendón. Fiel a su carácter de luchador, Martel intentó regresar ese mismo año, el 13 de julio, en Nitro, enfrentándose a Stevie Ray. Pero en lo que parecería ser un mal chiste de la vida, sufriría otra lesión. Justo cuando parecería que el modelo podía tener una última corrida, su cuerpo le enviaba señales claras de que tal vez era hora de enfocarse en su carrera inmobiliaria. Pues sí, no, pues tú no se te caes. El momento de estas lesiones fue particularmente amargo, ya que Martel había demostrado que podía luchar en un alto nivel, y su victoria por el título televisivo mostró que la WCW confiaba en sus habilidades. Pero a veces lo más difícil de la lucha no es la competencia, sino saber cuándo dejarse contar hasta 10. La etapa de Martel en la WCW fue breve, pero sirvió como recordatorio de su increíble talento.
y como un cierre digno a su carrera en las grandes ligas. Vic eligió tener último combate lejos de las luces brillantes de empresas grandes como la WCW, la WWF, y se fue a Hawái en un evento de la IWF enfrentando y derrotando a un luchador que se llama Metal Maniac, perdón. La decisión de retirarse en Hawái pues va muy ad hoc a su... no a su personaje, a su persona, por como siempre anduvo de un lado para otro. Y siempre tuvo unas arenas chiquitas como comentaste en un video. Sí, claro. Entonces fue como de, me voy a retirar. Eso porque su gente era Sí, diferente. exacto. Su público era otro. Exactamente. Público que lo llenaba. Eso es mucho aquí de México, si te das cuenta. Las arenas, hay una cantidad de arenitas en todo México que dices, güey, hay luchadores que se dedican a ese público específicamente. Sí, claro. Sí, pero te voy a decir lo que dijo Pimpi. A ver, ¿qué dijo Pimpi? Ese es mi... Lo que es para uno, es para uno. La empresa necesita gente joven que le dé espectáculo, que le dé show y les dé números. Yo ya no puedo darles números. Si me van a traer entre memes y carrilla, hagan lo que quieran. Yo con estar ahí en el desmadre sigo. Y nos vemos, me trato de poner en sus zapatos. Tengo 30 años luchando. Por darte un ejemplo, Pimpinera no sé cuántos años tenga. Pero, güey, ¿Producción? hice lo que pude. O sea, sí, Y lo que pude, la empresa mejoró. Logramos total llegar a un contrato con una empresa mejor que nos va a ayudar a traer mejores y mandar mejores. Pero yo quedo no en segundo plano, quedo en un plano y medio. Te puedo dar vistas, pero no el show que me estás pidiendo. Te puedo traer, dar pelea, ponerme 2, 3 guantazos, jalos. A eso me dedico. Pero ya no te puedo llenar en el aspecto satisfactorio. Y menos a los 56. 56 años y por lo menos 30 de carrera. Me estoy yendo a lo mejor corto, a lo mejor y son 40, güey, porque no sé a qué horas empezó Pimpi. Lo sabremos en algún momento. Lo sabrás en algún momento, pero es eso, güey. O sea, ya no puedo, te doy el auge. Gáname, le gano. Le gano a cuadros pequeños para yo seguir en el cuadro. Aunque sean batallas X. Super Porky, ya no hacían mucho. Pero era Super Porky, güey. Era brazo de plata, traía una carrera, y final honesto, traía una carrera demasiado larga, con suficientes victorias en su repertorio, suficientes derrotas también en su repertorio, pero que tanto son buenas como son malas. Así güey. Me dejé de ganar, gané, perdí, batallé, mi cuerpo ya me está diciendo. Sabía trabajar, o sea, sabía lo que era. Estuvo sí, claro. Ya sabía que... Aquí en Estados Unidos compré una casa, no sé si siga vivo ese güey. Sí, veo. Toda Sí, madre. veo, justamente para allá vamos. Total, se retira en Hawái. Tiene su lucha a su manera. Y pues, como te comentaba, la decisión de retirarse en Hawái, lejos del foco de los mainstream, encaja perfectamente con la personalidad de Rick Martel, que a lo largo de su carrera siempre mostró disposición para luchar en cualquier parte del mundo, desde los valles japoneses hasta las arenas puertorriqueñas y pequeños recintos hawaianos. Mientras algunos esperaban que el modelo exigiera un escenario más grande para su última lucha, Rick Martel eligió cerrar su historia a su manera y de forma apropiada. Fue un final silencioso, pero digno, para una carrera que abarcó varias décadas. Ahora bien, aquí el chismecito con el Rick Martel dice que no está incluido en el Salón de la Fama. En pleno 2025, este sujeto, con todo lo que logró, con todo lo que hizo y todo el impacto que tuvo, no está incluido en el Salón de la Fama. Y hoy en día hay un chingo de fans, y yo me incluyo actualmente a esa lista de fans que pedimos que se le incluya, porque la verdad es que tiene una carrera impresionante. Ahora bien, hasta por legado familiar del perro loco, ¿sabes? Incluso yo creo que se deberían ser introducidos de manera conjunta, él y su hermano. Okay. Ahora bien, ¿por qué está sucediendo esta situación? El primer problema potencial surge durante sus negociaciones de contrato con la WWF en ese momento, desde el 84. A diferencia de muchos luchadores de la época, Martel se negó a ceder sus derechos para trabajar en Japón. Como siempre, nada de un lado para otro, y ya traía un renombre él consigo mismo. Para un luchador de su calibre, las giras en Japón eran increíblemente lucrativas, a veces mejor pagadas que meses de apariciones en la WWF. Los ejecutivos de la empresa quedaron atónitos por su negativa a firmar un contrato estándar, aunque eventualmente llegaron a un acuerdo.
Fuentes cercanas afirmaron que esto marcó a Martel como alguien difícil ante los ojos de la directiva. Su etapa como el modelo fue el segundo punto de fricción, aunque el personaje fue popular entre los fans, no era el plan original que tenían para él, sino que el plan original le involucraba llevarlo al campeonato mundial, pero él prefirió apegarse a su público, como tú dices, era una persona de público, y ya con el personaje del modelo dijo, pues pueden explotarte más, darles una nueva versión. Yo creo que hasta el vato dijo, a mí no me importa tu campeonato. El vato sabía su lugar, güey. Sí, güey, exacto, güey. Sí, O sea, sí, sabía sí. lo que podía dar, sabía hasta dónde podía darlo, pero hasta ahí. No me puedo exceder más, porque a lo mejor ni el personaje me lo permite, pero yo no puedo más. O sea, todos tenemos un límite. Y él sabía utilizarlo a su favor. Los de la WWE querían llevarlo al campeonato mundial para sus apariciones y muchas de esas políticas que él quería seguir apareciendo en Japón, pues lo alejaron de ese camino. Dijeron, pues, si quieres ser campeón mundial tienes que estar aquí, carnal. No puedes ser campeón mundial y andar yendo y viniendo. Pues yo me imagino que por eso fue que lo... Que lo terminaron rápido. Sí, sí. El tercer punto de conflicto surge durante la controversia de los esteroides a principios de los 90. Ya viste cómo estaba. Es que había demasiadas reglas en ese entonces, güey. A diferencia de muchos luchadores que guardaron silencio, Martel habló abiertamente sobre la presión que sentían los luchadores para mantener ciertos físicos. La gran mayoría siempre han dicho lo mismo de que en la empresa nunca te incitaban o te invitaban a probar o meterte de chingaderas, pero sí te decían que debías mantener cierto nivel de físico que solo era lograble o alcanzable, mejor dicho, con el uso de ciertas ayuditas. A diferencia de los demás que se mantuvieron callados, él dijo, ¿sabes qué? Pues la compañía no te incita directamente a las malas prácticas, pero dio declaraciones en francés para periódicos canadienses que la WWE le dije, hey, ¿qué no sabemos francés? Es que no sabemos leer en francés, carnal. Y pues el fue como de, me disculpa. Se me fue. El cuarto conflicto vino tras su retiro, que mientras muchas estrellas de su generación aparecían regularmente en la programación de la WWE en ese entonces, como Noche de Leyendas o documentales, ceremonias de Salón de la Fama, Martel brillaba por su ausencia. Desde el 2000 hasta el 2023 solo ha aparecido en televisión por parte de estas personas en 2 ocasiones. Sí, mucho menos que el resto de las leyendas de la época. Incluso... El personaje sigue vivo, carnal. De hecho, por ahí vi un videito de ese vato con unos youtubers y dije, no mames, sí le mete todavía... todavía le mete su picardía. Incluso cuando la WWE produce contenido sobre su era o los territorios en donde Martel fue campeón, omiten su nombre, güey. Este patrón ha llevado a muchos a especular que hay una tensión persistente entre Martel y la WWE actualmente todavía, lo cual podría explicar su exclusión del Salón de la Fama pese a sus logros. A esto se le suma la decisión de firmar con la WWE en el 97, que aunque también muchos luchadores lo hicieron, la partida de Martel ocurrió durante un momento especialmente sensible para la empresa. En años recientes, como te comenté, ha habido campañas por parte de los fans y colegas que han pedido su inducción. Que ya son miembros del Salón de la Fama, como el Bret Hart y el Tito Santana, han apoyado públicamente su candidatura. Incluso historiadores de la lucha señalan que su innovación técnica y su capacidad para atraer al público internacional son méritos más que suficientes para incluirlo. Aún así, año tras año, cada que anuncian la siguiente clase y la siguiente clase siguen sin aparecer nuestro buenazo de Rick Martel. Modelo. Es una chulada de personaje. La verdad es que yo ahorita lo estoy investigando. Me eché ahí 2-3 documentalillos, 2-3 luchas, sus varios promos, cómo hacía sus entrevistas, cositas así. Y la verdad es que es como el Macho Man, que era como te pones al tiro. Yo no vi una interacción entre este güey y el Macho Man en pantalla, pero yo creo que si se hubiesen topado así esos dos personajes, qué pinches historias se hubieran llevado esos dos güeyes. Porque pues uno acá, de que yo soy súper guapo y arrogante, y el otro güey súper celoso con su morra, güey. Como que una historia de que el carita te la quiere bajar o algo así. No, güey, así bueno, exactamente, güey. Parece entonces sí. hubiera estado chido. Sí, justamente. Lo que pudo haber sido. Ahora bien, ya para cerrar, Rick Martel nos enseñó que la verdadera elegancia no está en el traje ni en la arrogancia, sino en la dedicación con la que se lucha cada día.
Detrás del atomizador y la sonrisa presumida, había un profesional que respetaba su oficio como pocos. Nos recordó que puedes reinventarte sin perder tu esencia y que el talento bien pulido no necesita escándalos para brillar. Su camino, aunque a veces subestimado, está pavimentado con técnica, orgullo y constancia, porque al final el estilo pasa, pero la clase, esa nunca se va. Y esta fue la historia de Rick Martel, el modelo. Una chulada el güey, o sea, la verdad es que le comentaba a Joshua que Qué bonito, qué bonito. si te das cuenta, todos los que hemos tenido han sido como que subestimados en un inicio y de repente ¡pum! No, que no. ¿Sabes? Como que ninguno empezó. Bueno, el Rat sí empezó bien duro desde el inicio, pero hasta que se hizo el Randy Magic Macho Man, fue cuando dices, oh, su madre. Sí. Pero en este caso, pues sí fue como de, güey, o sea. Sí, pero ve las controversias del foco que querían. Nos vamos, hablábamos del episodio pasado del Último Dragón. Quien quería su foco de yo soy el mejor y puedo aventarme con quien quieran. Tuvo 12 títulos, pero mantenerlos fue el problema. Martel era desde su punto de su arrogancia, pero él no quería el foco principal porque sabía un gran poder conlleva una gran responsabilidad y él estaba consciente de la gran responsabilidad que era eso, güey. No lo necesito, güey. Mi vida es más básica, más sencilla. Mejor le doy auge a donde no llega. Siento que a este vato sí le queda mucho la frase de hay que brillar pero sin opacar. Exacto, güey. Más bien con su brillo hacía brillar a otros. Bueno, vamos.